Hola, hola, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar las raíces de la letra P y la Q, que solamente es una lámina, la Q. Entonces, vamos a iniciar con paleo, del griego palaios, que significa algo viejo o algo antiguo. Hago referencia cuando decimos viejo, no me refiero a la persona anciana ni en la etapa de la vejez, sino a cosas, algo de mucha antigüedad. Por ejemplo, decir paleontología. Logía viene de logos, estudio, tratado, palabras. En este caso aplica estudio y paleon aplica a algo antiguo. Por lo tanto, la paleontología es el estudio de los objetos o cosas antiguas o de los artefactos antiguos. Paleopatología. Cuando decimos, vamos a desglosar, aquí tenemos tres palabras. Logía viene de logos, estudio, pato viene de patía, que significa enfermedad, y paleo viene de antiguo. Por lo tanto, la paleopatología estudia las enfermedades antiguas o las enfermedades que existieron en los tiempos antiguos y así poder determinar de qué murieron estas personas. Cuando ustedes estudien historia de la medicina van a revisar esos dos términos, la paleontología, la paleopatología, la paleomedicina. Entonces hace referencia al estudio de los tiempos antiguos, a las enfermedades, sobre todo la paleopatología, al estudio de las enfermedades en tiempos pasados. Palín, del griego palín, significa de nuevo, significa otra vez, o también podemos decir repetición. Es muy parecido en este caso como a eco. Entonces, palicinesia. Cinesia significa movimientos y pali significa repetidos. Por lo tanto, palicinesia son movimientos repetidos o movimientos repetitivos o hacer de nuevo u otra vez el mismo movimiento. Palicinesia. Palingénesis. Decimos que génesis es origen o producción y palín significa de nuevo. Entonces, palingénesis es originar de nuevo algo o hacer de nuevo esa misma acción. Es muy parecido a palicinesia, solo que cinesia son movimientos. En palingénesis, es hacer de nuevo un origen o producir algo nuevamente. Pant viene del griego pas, pasa o pan, lo cual significa todo o algo generalizado. Por ejemplo, decir panalgia, sabiendo que algia es dolor y pan es todo, entonces una panalgia significa un dolor generalizado. Vamos con pandemia, conociendo que demia hace referencia a población, a pueblos, y pan hace referencia a todo o algo generalizado. Entonces, una pandemia, en este caso, por terminología médica, se traduce como algo generalizado para los pueblos o que afecta de manera general a las poblaciones, diferentes poblaciones. Entonces también lo pueden traducir como un contagio, en el caso pues que estamos viviendo en esta actualidad, un contagio internacional, es decir, que afecta a varias poblaciones o varios pueblos al mismo tiempo. Páncreas, pancreato, páncreo, del griego páncreas, que significa el órgano del páncreas, la glándula pancreática. Por lo tanto, si nosotros decimos pancreatitis, itis, inflamación, y páncreas hace referencia a la glándula pancreática, entonces pancreatitis es inflamación del páncreas o inflamación del órgano del páncreas o inflamación de la glándula pancreática. Cualquiera de las tres está correcta. Estamos haciendo la misma referencia. Pancreatenfraxis. Acuérdense que en este caso enfraxis significa obstrucción y pancreat significa páncreas, o hacemos también referencia al conducto pancreático en este sentido de esta palabra. Entonces, una pancreatenfraxis es la obstrucción del conducto pancreático.
Paqui, paquil, del griego pachis, significa denso, duro o algo grueso. Entonces, si nosotros decimos paquicolia, colia hace referencia a cholé, que era bilis o vías biliares. Entonces, en este caso, una paquicolia es una bilis espesa o una bilis densa. El líquido como tal se ve más viscoso. Entonces, eso es una paquicolia. Paquiglosia, sabiendo que glosia es lengua y paqui es gruesa. Por lo tanto, una paquiglosia es una lengua gruesa. Para, del griego para, que significa casi, cerca, junto a, o bien también hace referencia a fuera de. Por ejemplo, decir para apendicitis. Itis, inflamación, apéndice, haciendo referencia al órgano de la apéndice, y para significa en este caso cerca o junto a. Entonces, para apendicitis es inflamación de una estructura cercana o junto a la apéndices. Para cardíaco, cardíaco significa corazón y para significa cerca o junto a. Por lo tanto, decir paracardíaco es una estructura junto al corazón. Vamos con parteno, del griego partenos, que significa virgen. Partenofilia hace referencia, filia, afinidad, entonces afinidad hacia las mujeres vírgenes. Partenoplastia, sabiendo que plastia es reconstrucción y parteno es virgen, entonces partenoplastia es reconstrucción de una virgen. En este caso, hace referencia a las mujeres que se operan para volver a ser vírgenes, es decir, que se hacen una himenoplastia. Entonces, a esto hace referencia este término partenoplastia. Vamos con las siguientes. Pato, del griego patos, del griego paté, que significa enfermedad. Por ejemplo, decir patología, sabiendo que logía, logos, viene de estudio o tratado y pato de enfermedad. Por lo tanto, patología estudia las enfermedades. Patofobia, sabiendo que fobia es miedo o rechazo y pato enfermedad, entonces patofobia es miedo a enfermarse o miedo a las enfermedades. Vamos con peda, pedi o pedo. En cualquiera de estas terminaciones pueden encontrar estas palabras, sobre todo derivadas, del griego pais, para hacer referencia a niño, a niñez o infante. Entonces, cuando nosotros decimos pediatría, sabiendo que atría es estudio, también es muy parecido a logía. Pediatría es el estudio de los trastornos o enfermedades de los niños. Pedofobia. Fobia es miedo o rechazo y en este caso pedo hace referencia a niño. Entonces, una pedofobia es un miedo o rechazo hacia los niños y pedofilia es lo contrario a esta palabra. Filia viene de atracción o afinidad. Por lo tanto, esta palabra significa atracción hacia los niños. De hecho, en ambos casos son aversiones. Cuando decimos aversiones son trastornos mentales, es decir, que hay algo mal en esta persona que pueda tener una pedofobia o una pedofilia. Entonces vamos con pedio, pedión. Les digo, utilizamos más el pedio para hacer referencia a lo que es la planta del pie. Entonces, para que no se confundan ahí. Y aquí tienen el griego. El griego es el que nos va a determinar de qué estamos hablando. Entonces, del griego pedión, que significa planta del pie. Por ejemplo, decir pedialgia. Si nosotros lo conectamos, lo miran así, pediatría y pedialgia, no podemos decir dolor de niño. Entonces, a veces, como les digo y les vuelvo a hacer el énfasis, a veces nosotros conectamos las palabras por lógicas y obviamente pues las tenemos que venir corroborando en nuestros diccionarios. Entonces, pedialgia, algia, dolor, pedi niños, pedi pies. Entonces, pedialgia es un dolor en la planta del pie, ¿ok? Para que ahí no me lo confundan. Pedionalgia es lo mismo. En este caso estamos utilizando pedio. Esta raíz, primero utilizamos pedi y pedio para que ustedes vean que de las dos maneras está escrita correctamente. Pero en este caso agregamos, ¿verdad? Pedión
y algia, pedionalgia, dolor en la planta del pie. También utilizamos para decir pie y para poder diferenciarlo de pedi, utilizamos podo, podólogo. El podo viene de pies y logo estudio. Entonces el podólogo es el que estudia las enfermedades o las afecciones del pie. Pelico, del griego pelix o pelicos en plural, que significa pelvis. Por ejemplo, decir pelicotomía. Tomía viene de incisión, de hacer un corte. Pelicotomía entonces es hacer una incisión en el sector anatómico de la pelvis. Pelicografía, sabiendo que grafía es gráfico o descripción. Pelicografía es la descripción o el gráfico de la pelvis. Penta viene del griego pente, que significa 5. Pentadactilia hace referencia a nosotros que tenemos 5 dedos. Dactilia viene de dedos y penta viene de 5. Por lo tanto, pentadactilia significa que tiene 5 dedos. Pentacrómico. Crómico viene de cromos, que significa color. Y penta viene de 5. Por lo tanto, pentacrómico es 5 colores. Una persona que tiene la capacidad, nada más, una persona pentacrómica es aquella que tiene la capacidad solamente de identificar 5 colores diferentes. Es obviamente pues un trastorno visual. Vamos con peos, del griego peos, que significa pene. En este caso, si nosotros decimos peotilomanía, manía es obsesión, tilo es estiramiento y peo es pene. Entonces, una peotilomanía se puede traducir en muchos casos como la masturbación y también se puede traducir por terminología como la obsesión por estiramientos del pene. Entonces está correcta de las dos maneras que ustedes me lo puedan referir, peotilomanía como masturbaciones o peotilomanía como estiramientos u obsesión a estiramientos del miembro del pene. Peotomía, sabiendo que tomía es incisión y peo es pene, entonces peotomía es una incisión en el órgano del pene. Pepsis hace del griego pepsis, que significa digestión. De esta palabra original se deriva la bebida carbonatada de Pepsi, pero les digo, no es que nos ayude a la digestión para nada. Todo lo que son bebidas carbonatadas, al contrario, nos llenan más de contenido de gases y obviamente pues por sus contenidos altos en azúcares te van a dañar tu funcionamiento del páncreas. Entonces no nos ayudan realmente a la digestión. Entonces, en este caso, aplica, ¿verdad?, para el sentido contrario y mal dicho de Pepsi, pero en este caso, Pepsis, con S, del griego Pepsis, significa digestión. De aquí surge el término pepsina. La pepsina ya es una palabra compuesta para hacer referencia a enzimas que nos ayudan a hacer digestión, una de tantas, porque cuando estudien bioquímica van a encontrar más enzimas digestivas. Pepsigogo. En este caso, gogo significa algo que me conduce a. Entonces, pepsigogo, sabiendo que Pepsi es digestión, es algo que me va a ayudar a conducir a mi digestión, o mejor dicho, que me ayuda a hacer buena digestión. Por ejemplo, decir fármacos pepsigogo. ¿Cuáles son las enzimas digestivas? Por ejemplo, medicamentos que se le mandan a los bebés cuando tienen mucho cólico son fármacos pepsigogos, que les van a ayudar a hacer digestión y eviten que estén formando tanta cantidad de gases. Entonces, vamos con la siguiente lámina. Entonces, a ver, vamos con la siguiente. Con perit, del griego peri, que significa alrededor. Por ejemplo, decir peridental. Peridental, cuando decimos dental es igual a decir odonto. Cuando nosotros utilizamos esta raíz es para hacer referencia a dientes. Entonces, peridental significa estructuras alrededor de los dientes. Eso es peridental. Pericarditis. La pericarditis es prácticamente, entonces decir
Pericarditis. Itis, inflamación, car viene de corazón y peri viene de alrededor. Por lo tanto, es una pericarditis, es una inflamación alrededor del pericardio o alrededor de los tejidos cardíacos. Entonces, eso es una pericarditis. Perineo, del griego perineo, que significa perineo. Aquí viene la palabra perineorrafia, sabiendo que rafia es una sutura quirúrgica. Entonces, perineorrafia hace referencia a sutura quirúrgica del perineo. Por ejemplo, si ocurrió algún desgarro en el parto, entonces nosotros lo que hacemos es prácticamente hacer una perineorrafia, que es una sutura de esta área, de este sector. Perineo vaginal. El perineo vaginal hace referencia a una palabra una palabra relativa, a decir continuidad o a decir que está junto a. En este caso, perineo vaginal hace referencia a la vagina o a la entrada vaginal y al sector del perineo, entonces a las dos cosas. Vamos con pero, del griego peros, que significa mutilado y significa malformación. Por ejemplo, si decimos perocéfalo, perocéfalo, aquí me comí la L, ahí corríjanlo por favor, perocéfalo, hace referencia a una persona que tiene una malformación evidente en la cabeza, perocéfalo. Pero melo viene de extremidades, entonces, pero en este caso no sería mutilado, sería malformación. Entonces, peromelo son aquellas personas que nacen con malformación en los miembros. Puede ser en las manos, puede ser en los brazos, puede ser en los pies, puede ser en las piernas. Entonces, ahí tienen peromelo. Perón, peroné, del griego peroné, que significa aguja o broche. Por ejemplo, decir peroneo, esta es una palabra para hacer referencia, es específica para el hueso peroneo, el cual tiene una forma o una morfología de aguja por su delgadez. Es un hueso sumamente largo y delgado. Vamos con peroneo maleolar, igual que peroneo vaginal. En este caso, perineo vaginal, en este caso, peroneo maleolar hace referencia a los maleolos y al peroné, a la articulación peroneo-maleolar. Entonces, cuando ustedes vean estas dos palabras así, como estas, son palabras relativas para la otra continuidad o la otra parte anatómica que está contigua o junto a esta, es decir, a la primera. Por ejemplo, acá la vagina está anexa al perineo. El maleolo o los maleolos están anexos al peroneo. Entonces, son palabras cuando las miramos así para hacer referencia a una descripción anatómica o al sitio o a la parte topográfica de donde se encuentran anexas o juntas. Picno, del griego picno, significa algo frecuente, algo denso, espeso o grueso. Por ejemplo, decir picnocardia, cardia es corazón y picno en este caso utilizaría el significado para decir algo grueso. Por lo tanto, picnocardia es un corazón de un tejido un poco más grueso, más grandecito, entonces eso es picnocardia. Picnodoncia, sabiendo que odoncia es dientes y picno es grueso, entonces una picnodoncia es una persona que tiene dientes un poco más gruesos o densos. Pielo, del griego pielos, hace referencia a pelvis, pero en este caso no me la confundan con la pelvis ósea, sino a la pelvis renal. Cuando ustedes estudian anatomía, van a revisar lo que es la pelvis renal, que prácticamente pues es una estructura propiamente de los riñones, donde se forman la orina. Entonces, la pelvis renal, por así decir, una parte central de los riñones, nosotros lo decimos en medicina con el nombre de pielo. Por ejemplo, decir pielitis, itis, inflamación de la pelvis renal. Pieloectasia, ectasia significa dilatación, ensanchamiento, engrosado. Entonces, una pieloectasia es una dilatación de la pelvis renal. Si yo les digo pielonefritis, itis, inflamación, nefro, riñón y pielo
es de pelvis renal, por lo tanto una pielonefritis es una inflamación de la pelvis renal y el riñón como tal. Pigo, del griego pigué, significa región anal, inclusive nalgas. Entonces, si nosotros decimos pigalgia, significa un dolor en la región anal o un dolor en las nalgas. Pigópago, acuérdense que esto hace referencia para los siameses, entonces siameses unidos mediante las nalgas o mediante la región anal. Entonces vamos con las siguientes. Por ejemplo, decir pila, pile, del griego pile, que significa portal. En este caso, portal o puerta, pero más dado en medicina a nuestra circulación portal. Estamos hablando, directamente de lo que es el hígado con su circulación. Entonces, cuando nosotros decimos pil en praxis, acuérdense que en praxis es obstrucción y pil en este caso sería portal. Por lo tanto, una pila en praxis hace referencia a una obstrucción de la circulación portal. Pílico hace referencia a la circulación portal como tal. Cuando nosotros decimos algo pílico, entonces yo sé que estoy hablando de la circulación portal o de la circulación del riñón. Cuando decimos pílor, píloro, del griego píloros, hace referencia a portero o a la estructura del píloro. Por ejemplo, decir píloritis, itis, inflamación. Pílor, píloro. Por lo tanto, una píloritis es una inflamación del píloro. Píloro espasmo, sabiendo que espasmo es contracción, entonces píloroespasmo es contracción del píloro. Pímel, pímelo, del griego pimelé, significa grasa. Por lo tanto, una pimelitis es la inflamación del tejido graso. Pimeloma, sabiendo que oma es acúmulo o tumoración, acúmulo de células, entonces un pimeloma es igual a decir un lipoma. Pímelo, grasa, oma, acumulación o tumoración. Entonces un pimeloma es una acumulación de tejido graso. Pío o pío, del griego pión, significa pus. Pus o líquido purulento. Piorrea, sabiendo que rea es fluido o fluidez y pío es pus, una piorrea significa fluido de pus. Piocolpos, sabiendo que colpos es vagina y pío es pus, entonces un piocolpos es la salida de pus mediante el conducto vaginal. Piogénesis, sabiendo que génesis es origen o engendrar o producir y pío es pus, piogénesis es la producción de pus. Pireto, del griego piretos, que significa fiebre. Por ejemplo, antipirético. Anti funciona como un prefijo para decir en contra de o para contrarrestar algo. Y pirético para hacer referencia a fiebre. Por lo tanto, un antipirético es algo para contrarrestar o combatir o atacar la fiebre. Por ejemplo, decir fármacos antipiréticos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la acetaminofén, por ejemplo, el ibuprofeno, por ejemplo, todos los medicamentos AINES, todos ellos tienen la propiedad de ser AAA, que son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Entonces, ustedes ya saben que un antipirético funciona para combatir la fiebre. Vamos con piretogénesis, sabiendo que génesis es producción, originar y pireto viene también de fiebre. Entonces el piretogénico o piretogénesis es aquello que me va a producir fiebre o que me va a producir un aumento de la temperatura corporal. Pirexia viene del griego piresein, que significa tener fiebre. Si yo digo pirexia, significa que es una persona que está con fiebre. Pirexifobia, miedo a tener fiebre. Piro, del griego piros o piros en su plural, que significa fuego. Por ejemplo, decir pirógeno, que origina o produce fuego. Por ejemplo, los fósforos son pirógenos. Piromanía, manía, obsesión o locura, y piro, fuego. Esto es una afección mental en la cual la persona tiene una afinidad por el fuego. Aquellas personas que les gusta estar jugando con fuego y que obviamente pueden ser la causa
de producir un incendio, por ejemplo, los niños. Entonces, vamos con las siguientes. Vamos con plasma. Plasma hace referencia a el griego plasma, es decir, sustancia de la sangre. Por ejemplo, decir plasmaféresis. Féresis es transfusión o transferencia. Entonces, plasmaféresis es transferir sangre o transferir plasma. Plasmoterapia, sabiendo que terapia es un tratamiento y plasmo hace referencia a plasma, entonces una plasmoterapia es un tratamiento mediante el plasma. Plati, del griego platis, significa ancho, llano o largo. Platicefalia, cabeza ancha o cabeza larga o alargada. Platipodia significa pies, en el caso de podia, cuando lo vamos a ver acá, aquí está, miren, podo. Podia hace referencia a pie o planta del pie y plati a algo ancho. Por lo tanto, una platipodia son pies anchos o pies largos inclusive. Pleio, pleión del griego pleion, que significa más numeroso o más grande. Entonces, cuando nosotros decimos pleiocitosis, estamos hablando osis proceso, citocélulas y pleio, en este caso lo aplico como más numeroso. Entonces, una pleiocitosis es producir mayor cantidad o mayor numeración de células, pleiocitosis. Pleocolia. En el caso de pleocolia, sabemos que colia hace referencia a Hacemos referencia con pleocolia, cuando nosotros decimos colia, hace referencia a bilis o a lo que son las vías biliares. Por lo tanto, una pleocolia es el aumento de la secreción biliar. Les explico la bilis, la bilirrubina, que es contenida también en estas sales biliares, nos ayuda a dar la pigmentación de las heces. A veces cuando nosotros decimos pleocolia, ¿cómo podemos saber que el paciente está produciendo mayor cantidad de bilis? Cuando las heces son de mayor pigmentación, sobre todo en tonos verdosos o marrones, amarronados. Entonces significa que la persona está haciendo mayor producción de bilis y obviamente pues hay que determinar la causa. Plerosis, del griego plerosis, que significa replexión o rellenar. Por ejemplo, mis odontólogos van a utilizar bastante la plerodoncia. Esto es rellenar los dientes, comúnmente conocido como restauraciones o hacer las calzas. Eso es una plerodoncia. Plerótico es una palabra relativa a la acción de rellenar. Plerótico, que hacemos un rellenado. Pleuro, del griego pleura, que significa pleura o costado o flanco o costilla. En este caso, me gustaría que ustedes manejaran más el término costado para pleura. Por ejemplo, pleuralgia, dolor en el costado o dolor en las costillas. Pleurobronquitis, itis, inflamación, bronco, referencia a los bronquios y pleuro a los costados. Entonces, una pleurobronquitis es una inflamación de los bronquios y el tejido pleural o el tejido del costado. Plexi del griego plexis significa golpear o sacudir. También hace referencia a los nervios, a los plexos nerviosos. Cuando nosotros decimos plexalgia, es un dolor de los plexos nerviosos. Plexímetro hace referencia a un instrumento que nos ayuda a medir las sacudidas. En el caso de sacudidas en medicina, nosotros aplicamos, cuando ustedes vayan a ver semiología, lo van a ver y lo van a hacer, las percusiones, que es hacer pequeñas sacudidas, pequeños golpes mediante los dedos de nosotros que colocamos encima de la piel o una parte, una estructura anatómica, por ejemplo el hígado, por ejemplo las costillas, y nosotros percutimos. Entonces, un plexímetro es un aparatito especial para hacer una mejor percusión. Podo, del griego pous o del griego podos, que significa pie. Por ejemplo, decir podalgia, dolor de pies. Pododinia, las dos están correctas para decir dolor de pie o dolor en la planta del pie.
Entonces vamos con poikil, poikilo o poikilo, del griego poikilos, que significa algo variado, diverso e irregular. Por ejemplo, decir poikilocito. Citocélulas y poikilo podemos hacer significado con diversidad o variedad. Entonces, poikilocito es la variedad de células o las diversas células. Poikilotermia. Termia viene de temperatura y poikilo acá lo podemos dejar como variado e irregular. Hace referencia a los seres vivos que tienen la capacidad de tener temperaturas variables, como por ejemplo los cocodrilos, que pueden tener o adaptarse a temperaturas frías y a temperaturas muy calientes. Entonces ellos son poikilotérmicos. Poli del griego polis, que significa mucho. Por ejemplo, decir poliartritis. Itis, inflamación, articulación y poli, muchos, inflamación de muchas articulaciones. Policéfalo. Aplica para seres vivos que pueden tener una o dos, bueno, disculpen, dos o más cabezas. Policéfalos. Polio del griego polios, que significa color gris. Poliencefalitis. Itis, inflamación, encéfal de cerebro y gris viene de la materia gris. En este caso, polio viene de la materia gris o de los núcleos de nuestras neuronas o a la sustancia gris. Entonces, poliencefalitis es una inflamación del tejido cerebral, específicamente afectando más a la materia gris. Poliomielitis. En el caso de mielitis hace referencia a inflamación del tejido neuronal. Y polio gris, entonces una poliomielitis es una inflamación del tejido gris de nuestro cerebro o de nuestro tejido nervioso. Ponfolix del griego ponfolix, que significa ampolla o burbuja. Un ponfo en medicina es una ampolla. Ponfoide, oide hace referencia a forma de. Entonces, ponfoide significa algo en forma de ampollas. Pono, del griego ponos, significa una pena, un sufrimiento, una fatiga o trabajo. Entonces, ponofobia significa miedo. Aquí podemos dejarlo, miedo al trabajo o miedo a sentirnos fatigados. Poro, del griego poros, que significa un orificio o el paso a través de un poro. Porencefalia, esa es una condición, una enfermedad en la cual se crea una gran cavidad en un solo hemisferio cerebral. Porencefalia. Porosis, a través, perdón, osis, proceso o algo porque podemos decir a través de. Porosis es a través de los poros. Porfiri, del griego porfiros, que significa pórfido o púrpura o coloración morada. Entonces, si nosotros decimos porfirinuria, uria orina y porfiri de morado, entonces orina con una tonalidad morada. Porfirinizar es una palabra ya conjugada en verbo. Entonces, porfirinizar sería acción de porfirizar o acción de dar color morado a algo o dar color púrpura a algo. Eso es porfirinizar. Por ejemplo, cuando se practica en histología las tinciones. Entonces, ustedes ahí lo que hacen es porfirinizar o darle una tonalidad morada con azul de metileno o con otros tintes que tiran ese color moradito o púrpura a los tejidos. Están porfirinizando las muestras. Muy bien, vamos con porno del griego pornoia, que significa prostitución. Entonces, cuando nosotros decimos grafomanía, grafomanía hace referencia a la obsesión gráfica y en este caso porno, prostitución. Entonces, es una obsesión gráfica hacia la pornografía o hacia la prostitución. Pornolacnia, deseo o lujuria por la prostitución o por la pornografía.
Pos, poste, postio o posto, del griego poste, que significa prepucio. Postectomía, extirpación quirúrgica del prepucio. Postitis, inflamación del prepucio. Pragma, del griego pragma o del plural pragmatos, que significa algo práctico, algo de hacer referencia a los objetos o a las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos pragmatagnesia, significa amnesia, olvido, y pragma es objetos, por lo tanto, la pragmatagnesia es el olvido de los objetos, del nombre de las cosas. Pragmático hace referencia a una persona que es práctica, a una persona que puede perfectamente desarrollar las capacidades o que se habitúa fácilmente a algo, alguien pragmático. Presbi o presbio, del griego presbi, que significa anciano. Presbiacusia, audición del anciano, es decir, los cambios que ocurren en la audición conforme nosotros vamos avanzando en la edad. También se puede referir a la pérdida a la pérdida auditiva que se da en la vejez. Presbiacusi, presbicia. La presbicia son los cambios propios del anciano. Pros, del griego pro, que significa delante de o antes de, o bien a cambio de, por ejemplo, decir profase, antes de la fase siguiente, profase. Propatía es como decir síntomas prodrómicos. Algo prodrómico es algo que se va a desarrollar antes de una enfermedad, propatía. Proc o procto, del griego proctos, que significa ano o recto. Por ejemplo, decir proctocele, cavidad rectal o cavidad anal. Proctorragia, sabiendo que ragia es sangrado, entonces es sangrado mediante el ano o sangrado mediante el recto. Profiláctico viene del griego profilaxis, que significa prevención o prevenir. Por ejemplo, si yo digo tratamiento profiláctico, es un tratamiento preventivo. Profilaxis, que estoy haciendo prevención. Profilactodoncia, es decir, tratamiento de las enfermedades dentales o tratamiento para prevenir enfermedades que me van a alterar los dientes. Vamos con la siguiente. Aquí con esta terminamos la O. Prosopo, del griego prosopon, que significa cara. Por ejemplo, decir prosopalgia, dolor en la cara. Prosoespasmo, espasmo, contracción, y prosocara, contracciones de la cara. Viene de próstata, del griego prostates, que significa el órgano prostático. Prostatalgia, dolor de la próstata. Prostatitis, inflamación de la próstata. Proto, del griego protos, que significa algo nuevo, algo primero. Entonces, protomedicato, cuando vean historia de la medicina, van a estudiar el protomedicato, que fue una de las primeras escuelas de medicina. Fue como, por así decir, uno de los primeros ministerios de salud que regulaba todo, las acciones médicas. Protocondrio, primer hueso condral, o mejor dicho, primera células originarias de los condroblastos. Protocondrio. Vamos con proteo, del griego proteios, que significa proteína. Por ejemplo, decir proteólisis. Lisis es degradación o destrucción y proteo, proteínas. Por lo tanto, una proteólisis es la degradación de las proteínas. Proteinógeno. Geno viene de génesis, que significa producción o engendrar o origen. Entonces, proteín viene de proteínas. Entonces, proteinógeno es la producción de proteínas. Psica, psico o psiqui viene del griego psique, que significa mente o alma. Psicoanálisis. Análisis está en latino para hacer referencia a un análisis o a un estudio.
Entonces, psico viene de mente, por lo tanto, psicoanálisis es el análisis de la mente. Psiquiatría, sabiendo que atría es estudio y psiqui, mente, entonces psiquiatría es el estudio de la mente. Psicro, del griego psicros, significa frío. Por lo tanto, psicroterapia es terapia del frío o terapia mediante el frío o utilizando bajas temperaturas, como las crioterapias. Psicroestesia. Estesia es una especie de parálisis o quedarse quieto, entonces una psicroestesia es una parálisis que se produce mediante el exceso de frío. Primero el músculo va a tener contracciones seguidas, pero después cae en una psicroestesia. Toma, del griego tomas o tómatos, que significa cadáver. Tomato, tomatopía significa la observación de los cadáveres. También hace referencia a la tomatopía, a la observación o estudio prácticamente pues de los cadáveres. Por ejemplo, también en el caso de medicina forense se puede estudiar ese término de tomatopía. Vamos con la última diapositiva para finalizar la clase. Vamos con la Q, solamente tienen estas derivaciones, estas raíces sencillas. Vamos con kei, keilo, del griego cheilos, que significa labio. Por ejemplo, keilitis. Keilitis hace referencia a itis, inflamación, y lo que es keili, en este caso, hace referencia a labios. Por lo tanto, una keilitis hace referencia a inflamación de los labios. Vamos con keilodiéresis. En este caso, aquí tenemos una doble composición. Keilo hace referencia a los labios y diéresis hace referencia prácticamente a una alteración, una anomalía congénita de los labios. Por lo tanto, una keilodiéresis es una aberración, o mejor dicho, en la cual hay una hendidura. Por ejemplo, podemos, más sencillo que ustedes me puedan entender, es hacer referencia al labio leporino, es decir, que tiene una separación o una hendidura, keilodiéresis, labio leporino. Vamos con kerat, del griego keras o keratos, que significa córnea, también significa cuerno. Entonces, un queracele es una cavidad que hay en la córnea. Queratoconjuntivitis, itis, inflamación, conjuntiv es la parte del tejido que se encuentra en el párpado inferior, en la conjuntiva, y querato, córnea. Entonces, una queratoconjuntivitis es inflamación de la córnea e inflamación de la conjuntiva, las dos estructuras del ojo al mismo tiempo. Kili, kilo, del griego chilos, que significa linfa o jugo lechoso. Por ejemplo, cuando decimos kilo, es el nombre de la sustancia de la linfa o del líquido linfático. Quilotórax, hay presencia de kilo o presencia de líquido linfático en el tórax. Quimio, quimo, de quimia, relativo a la química, a la alquimia también. Entonces, de aquí se deriva la palabra química, que es referente a la materia en la que se estudian las estructuras de las sustancias y de todos los compuestos orgánicos e inorgánicos. Quimioterapia, terapia mediante la alquimia o mediante la química. En este caso, quimioterapia aplica los tratamientos para cáncer, que obviamente pues los medicamentos son químicos. Entonces, quimioterapia es medicación o tratamientos a través de la química. Quiro, del griego keir, cheiros, que significa mano. Por ejemplo, quiralgia, dolor de manos. Quirúrgico. En este caso, quirúrgico ya es una palabra compuesta para hacer referencia al médico que trabaja con sus manos o que prácticamente utiliza las manos para hacer las cirugías. De ahí se deriva el término quirúrgico, a través de las manos. Quisti, quisto, del griego kisti, que significa quiste o vejiga. Quistectomías.
extirpación de la vejiga o del tejido de la vejiga, inclusive tejido de quistes o quistes. Quistis, inflamación de la vejiga o inflamación de un quiste. Entonces, hasta acá terminamos la clase con la P y con la Q. Más que todo, ¿verdad? Les voy a dejar hasta acá los videos de esta semana para el lunes reiniciar con otros. Les voy a dejar mañana libre en relación a lo que es video para que se concentren en su examen y entreguen también sus trabajos los que están pendientes. Entonces, para dejarlos descansar el día viernes de videos y continuamos el día lunes con el resto del alfabeto, ¿ok? Entonces, bueno, con esta pues me despido y tengan un bonito jueves. Estudien mucho para mañana. Saludos.